este valor, como valor de potencia instantánea. Y esa es la que yo voy a integrar. Integrar esto es mucho más fácil, ¿verdad? Y por eso es que es lo que hacemos acá, empezamos integrando justamente 1 B máximo por I máximo por 1 sobre 2 pi por el seno de 2 omega t sobre 2, como habíamos dicho. Bueno. Y ese resultado dijimos que nos daba 0. O sea que había solamente potencia que se entregaba en un momento y potencia que se devolvía en otro momento, durante el periodo. Pero lo importante también es interpretar matemáticamente que, fíjense que el valor de potencia tiene como variable el producto de 2 omega t. Ese 2 omega t que está ahí es justamente un doble periodo, y esa es la razón por la cual, que ya lo habíamos visto gráficamente, por qué salían dobles sinusoides. Es un coseno doble, es un doble periodo, en el mismo periodo, una doble forma de onda cosenoidal. Así que ese es el resultado 0. Si yo hago lo mismo con el capacitor, es el mismo análisis que hicimos recién, nada más que en vez de la corriente, en vez de ser menos pi sobre 2, ahora va a ser más pi sobre 2, ¿verdad? Hacemos el mismo análisis acá con los triangulitos para demostrar de que el omega t, el seno de omega t más pi sobre 2 es igual al coseno de omega t, que sería demostrar que este segmento es igual a este segmento, y por lo tanto lo puedo reemplazar, y aplico de nuevo que el seno por el coseno es igual al seno de 2 omega t, y eso es lo que yo voy a integrar como valor de potencia. Integro la potencia, ¿no es cierto? Bueno, no voy a escribir si está más abajo. Sería eso, la potencia del B máximo por el 1 sobre el T, que sería 1 sobre 2 pi, del seno de 2 omega T. El 2 lo paso acá afuera porque es constante. Y cuando haga esa integral, otra vez me encuentro que da el valor 0. O sea, y gráficamente, ahora yo tengo la tensión que era esta es B, y la corriente que ahora va adelantada. Fíjense que ahora cuando vale 0, esta tiene más pi sobre 2. Entonces sale de acá arriba. Cuando haga los productos punto a punto de esos valores, estoy multiplicando este puntito por este puntito y me da este puntito de potencia. Acá es 0 para los dos, por lo tanto la potencia toma valor 0. Mejor dicho, tensión tiene un valor, la corriente vale 0, por lo tanto la potencia vale 0. Bueno, y así sucesivamente. Pero otra vez denotamos esto, que la potencia parece una forma de onda que tiene el doble de frecuencia que la que tenía la tensión y la corriente, y que se conformaba dos sinusoides, se me acabó la tinta, se conformaba una potencia que era positiva acá, acá era negativa, acá es positiva, acá es negativa. Entonces, otra vez sucedía el tema de que cuando el generador entregaba hacia la carga era positiva, y después la carga le devolvía al generador y era negativa. Esto es negativo, y esto es positivo, y esto es negativo. Otra vez hay un juego de potencias, pero al integrar, la potencia activa que tendríamos que calcular como potencia media da como valor 0. Y para finalizar, que hemos hecho el análisis para los tres tipos de elementos que nosotros conocemos, ahora podríamos analizar qué pasa con la potencia cuando es una combinación de elementos. O sea, que sea tanto una bobina con una resistencia, o que sea una resistencia con un capacitor. ¿Y eso qué es?
Eso puede ser una impedancia Z con cualquier ángulo, ya sea positivo o negativo. Sabemos que el phi, en este caso, cuando es bobina, el phi es positivo, y sabemos que cuando el phi es negativo es un capacitor, ¿verdad? Eso ya lo sabemos de impedancia que estuvimos tratando. Y nuevamente hacemos lo mismo, o sea, comenzamos diciendo P igual a B por I. ¿Cuánto vale B? B máximo por el seno de omega t. ¿Y cuánto vale I? I máximo por el seno de omega t. Ahora en vez de poner más pi sobre 2, menos pi sobre 2, ponemos un más o menos phi, que podría ser también, ¿verdad? Entonces, se procede de la misma manera, nada más que acá aplicamos otra reglita de esas de igualdades trigonométricas. Por ejemplo, a esto le llamamos a omega t, a esto le llamamos alfa, al omega t. Y al omega t más phi le llamamos beta, como está acá. ¿Sí? Y conocemos que la relación seno de alfa por seno de beta, bueno, es todo eso que está acá. Simplemente ahora reemplazamos alfa y beta por lo que dijimos acá, o sea, por omega t y por omega t más phi. Reemplazamos, multiplicamos, hacemos todas las operaciones matemáticas por haber y nos encontramos que el resultado final de la potencia instantánea da el valor este que tienen acá ustedes. Y me da un B máximo por I máximo sobre 2 por coseno de phi menos coseno de 2 omega t más phi. Cuando vaya a integrar eso, otra vez voy a hacer la integral de 1 sobre t, recuerden que t, esto es t, entre 0 y t, esto también es t, de la potencia instantánea que es esta, p sub t. Entonces, al integrar, al reemplazar todo, me encuentro que el resultado final de esto es un valor al integrar. Yo voy a integrar coseno de 2 omega t más phi acá. ¿Sí? Voy a llegar a la conclusión de que toda esta integral que tengo acá, el coseno de phi es constante, es un número constante, porque eso va a depender del ángulo de la impedancia. Recuerden que la impedancia puede tener un ángulo, esto es z, puede tener un ángulo phi o puede tener un ángulo menos phi, ¿verdad? Bueno, entonces acá me voy a encontrar con que la integral de este término que está acá, este término, siempre me va a dar 0. ¿Y por qué? Porque es una función periódica integrada en el periodo. Entonces, ese valor siempre me da 0. Y simplemente me queda este término que está acá, valuado entre 0 y 2pi, porque coseno phi era una constante que queda afuera y lo único que integro es diferencial de omega t entre 0 y 2pi. Bueno, calculando, evaluando entre 0 y 2pi, me encuentro que el resultado de esa potencia media da un valor de b por i por el coseno de phi. B por i por el coseno de phi. Y ese B por I por coseno de phi, que ahora dejó de dar 0, como daba para la capacitor y para la inductancia, vemos que al fin y al cabo, el término que tenemos acá, B por I, era el valor de la potencia media para cuando era un sistema resistivo puro. Y para cuando la potencia media, o sea, para cuando era una R solamente, ¿no es cierto? Una R.
Pero para el caso que es una impedancia cualquiera, con un ángulo cualquiera, Z con un más menos phi, me encuentro de que la potencia media queda multiplicado por un término llamado coseno phi, siendo phi el ángulo de la impedancia. Y a ese término, B por I por coseno phi, es lo que nosotros le vamos a llamar factor de potencia a ese término. Este término le vamos a llamar factor de potencia. Y fíjense, el coseno de un ángulo siempre toma un valor entre 0 y 1, ¿verdad? Por lo tanto, quiere decir que la máxima potencia que se puede, la potencia media que se podría entregar de un generador a una carga, sería para el caso cuando sea resistivo puro. Pero cuando ya existe algún componente que sea capacitivo o que sea inductivo dentro de la impedancia esta, me encuentro de que ese valor de potencia activa, que era para una resistencia, queda disminuido en un cierto valor llamado factor de potencia por un término llamado coseno phi, que es el factor de potencia. El conjunto de todo esto también lo vamos a llamar potencia activa, ya que ya existe un valor de potencia media en este circuito. Porque en el caso de que era puro la inductancia o la capacitancia, ese factor de potencia era 0. Entonces acá, si lo queremos ver gráficamente a eso, nuevamente yo tengo acá, ahora, esta es mi B, como está expresado ahí, mi B de T, y acá yo tengo una I que, fíjese, le di cualquier ángulo, o sea, lleva en este caso un cierto adelanto, pero que ya no es pi sobre 2. Para omega t igual a 0, la I tiene un valor acá cualquiera, no es el máximo. Y si uno hace justamente la proyección hasta que toca el valor 0, ese sería el ángulo de desfasaje que hay entre tensión y corriente. ¿Ok? Entre tensión y corriente. O sea, fasorialmente sería el vector B con una corriente que tiene un ángulo phi de desfasaje entre B y el I. Bueno, teniendo esas dos curvas, hago el producto de B por I, como ya veníamos diciendo. Fíjense, acá tomo cualquier punto instantáneo. Le salió medio chueco. Bueno, pero yo estaría multiplicando ese punto con ese punto y obtengo ese punto que está ahí. Para cuando es 0 la corriente, evidente V por 0 me da potencia 0. En este punto me da positivo B, negativo I, potencia negativa acá. Acá se vuelve a hacer 0 porque la B se hace 0. Y bueno, y acá llega un valor, por supuesto también que tiene un valor de potencia máxima, que coincide justamente para este valor, B, y a este valor de B, y a este valor de I, y así sucesivamente. ¿Qué pasó acá en esa curva? Y en esa curva, si ustedes se fijan, ahora voy a obtener acá esta parte que es positiva. Todo eso es positivo, estoy hablando de la potencia, ¿no? Pero esta parte que tengo acá es negativa, es más chiquitita. Y esta es positiva también. Todo eso es positivo. Y así sucede. Y acá aparece otra vez negativo. Como ustedes ven, siempre, en todos los casos, la forma de onda de potencia se repite siempre con un ángulo de doble frecuencia en el periodo, respecto a lo que era la tensión o lo que era la corriente. Esto es 2pi. Si ustedes se fijan, acá, esto hasta acá es una onda y hasta acá vuelve a aparecer otra misma onda en el mismo periodo. O sea, se repite 2 veces la onda de potencia en el periodo. Siempre pasa eso, ya que es el producto de B por I. Entonces,
¿Qué podemos decir acá de esta curva? Bueno, que el generador, en esta parte que es positiva, le entrega potencia efectiva hacia la carga. Y en este pedacito chiquito, la carga le devuelve una cierta potencia al generador. Y así sucesivamente. Si ustedes hacen la integral de toda esta área que yo he marcado con amarillo, me va a dar una recta de valor medio, que es lo que nosotros llamamos potencia media, que es lo que venimos calculando hace rato, me daría una recta por acá. Entonces, fíjense que de alguna manera, esa potencia media, si ustedes la analizan acá, fíjense que esto es una sinusoide, una perfecta sinusoide que coincide en el valor de potencia media. No sé si lo alcanzan a ver, lo voy a poner en rojo para que vean qué es lo que estoy diciendo. O sea, yo voy a hacer una sinusoide acá, otra acá, ¿cierto? Así, que viene así, y ahí. Ahí tengo una sinusoide perfecta con centro en potencia media. Imagínense, si yo la potencia, si hubiera sido resistivo, es toda esa sinusoide completa que tengo acá. Acá está la otra sinusoide. Viene así, viene así. Bueno, y terminaría, digamos, acá. Acá falta un pedacito, que es el mío pedacito, donde yo arranqué acá, que faltó acá. Adelante. Pero si hubiera sido resistivo puro, ¿qué hubiera pasado? Ese valor medio se hubiera levantado un poquito hacia arriba, hubiera estado por acá. ¿Cuánto se hubiera levantado? Y de tal manera de que la sinusoide hubiera calzado justo y no hubiera pasado nunca valores negativos acá, con respecto al cero este. Pero si hubiera sido puramente inductivo o capacitivo, esa sinusoide hubiera bajado hacia abajo, la potencia media hubiera coincidido con el origen acá, y hubieran quedado las sinusoides que veíamos hace un rato, o sea, tenía tanto valores positivos como negativos. Pero para el caso en que hay combinaciones como el que estamos viendo ahora, que sea una inductancia en serie con un capacitor o una resistencia en serie con un capacitor o con una L, esta curva se va desplazando según el ángulo phi de la impedancia, se va desplazando un poco más o menos hacia arriba o hacia abajo, de tal manera que me quede siempre estos pedacitos negativos. ¿Ok? Por eso, para el caso cuando es resistivo puro, el producto de la potencia media vale V por I. Y en ese caso, la potencia, la curva, nunca tomaba estos pedacitos negativos, siempre quedaba hasta por acá arriba todo. Pero cuando es una combinación, cuando ya hay un ángulo phi, se empieza a desplazar un poquito acá esto hacia abajo. Por esa razón, ese es el valor llamado coseno phi, o factor de potencia. ¿Okay? Una manera de describir cuánto se está aprovechando de potencia activa con respecto a lo que sería una resistencia pura, ¿verdad? Eso sería más o menos el concepto. Bueno, ese mismo gráfico que acabo de hacer, uno lo puede hacer para corriente adelantada, como estaba acá, o podría ser una corriente atrasada, o sea, una corriente que vaya así al revés. Y siempre el resultado de la potencia activa va a dar como resultado esto, V por I por el coseno de phi. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? Estoy repasando lo que tienen que leer. Profe, Sí. el B por I que dice es el B por I máximo, no el B por I medio. No, es V eficaz por I eficaz, che. Ah, bien. Siempre es B. Claro, lo que pasa es que no me puse a... hicimos lo mismo que hicimos anteriormente. Y Claro. eso está expresado acá.
O sea, al principio era B máximo por I máximo. Pero ¿qué sucede? Yo encuentro toda esta integral. Pero acá, fíjate, en esta parte que me queda B máximo por I máximo, yo acá multiplico por raíz de 2 y divido por raíz de 2, para que no me altere esto. Entonces ya todo este término me queda como B eficaz. Y lo mismo para la I. Multiplico por raíz de 2, divido por raíz de 2, y todo este término me queda ya I eficaz. ¿Ves? Entonces, después, raíz de 2 por raíz de 2, ¿cuánto es? 2. Ese 2 se simplificará con este 2. Y este 2 se simplificará con esto. Y este pi con esto. Entonces, por eso me queda B eficaz por I eficaz por el coseno de phi, que era el término. ¿Ok? Sí, profe, perfecto. Bien. Bueno. Bueno, eso, como les decía, se puede hacer para una corriente, como en este caso, que en vez de estar por arriba, por acá, esta corriente está atrasada en un cierto ángulo phi. Desde el punto de vista ahora vectorial, puedo decir, vamos a poner una L y vamos a poner una R. Entonces, la corriente que pasa por acá, ¿cómo va? Atrasada. ¿Cuánto va atrasada? Y depende del ángulo que conforme el R y el L, ¿verdad? Ese ángulo es el que hemos llamado phi. Entonces, si esta es mi tensión, entonces mi corriente va a estar atrasada, en este caso, un ángulo phi, desde el punto de vista fasorial, como ya veníamos analizando. Si yo esa I la descompongo en dos direcciones, una en la dirección de B y otra perpendicular, entonces este término que yo tendría hasta acá sería la I por el coseno de phi, ¿verdad? Y esta que tengo acá sería la I por el seno de ese ángulo phi. Si ustedes a ese multiplico esta componente por la B, tendría B por I por coseno de phi. Entonces, esto es el término que dijimos recién, que esto se llamaba potencia activa. Potencia activa. Y este término que tengo acá, que sería multiplicar también por B, pongamos que multiplico por B, se llama, ese término, B por I, se llama potencia reactiva. ¿Sí? Y si al valor de I lo multiplico también por B, tendría lo que llamo potencia aparente, que sería como la potencia total de, de las sumas vectoriales de la potencia activa con la potencia reactiva. ¿Ok? Y me queda conformado, al fin y al cabo, entonces, un triángulo como el que está ahí de potencia. Y esto es lo que vamos a llamar de ahora en adelante el triángulo de potencia, donde a la potencia aparente que describí acá le vamos a designar con la letra S. A la potencia reactiva la vamos a designar con la potencia, con la letra Q, y a la potencia activa la vamos a designar como la letra P. Entonces acá me quedaría una P, acá me queda una Q y acá me quedará una S. Y este ángulo que está acá sería el phi, saliendo y partiendo del análisis de lo que es el gráfico vectorial de tensión y corriente. ¿Sí? Entonces, esto es lo que vamos a empezar a trabajar nosotros como triángulos de potencia. O sea que vamos a manejar tres tipos de potencia. La potencia activa, que ya sabemos que vale B por I por el coseno de phi. Esta, que vale justamente esto que está acá, B por I por el seno de phi.
y esta que simplemente vale B por I. ¿Ok? Como potencia aparente. La potencia reactiva viene a ser la potencia que realmente se genera o se produce dentro de los valores reactivos. Acá. Las potencias activas son las que se van a producir siempre dentro de los valores de resistencia, como potencia efectiva que se consume, ¿verdad? La otra, la que hay acá, estas potencias Q que hay acá, son potencias que están en juego entre generador y la carga o la inductancia, podemos poner. Donde su potencia media, como lo que vimos recién, siempre tiene el valor 0. La potencia media, no confundir. Bueno, ¿qué más les puedo contar de acá? Y bueno, si hacemos el mismo análisis para que fuera una corriente, una tensión que está de acá y una corriente que está adelantada ahora, porque es un capacitor, hacemos el mismo análisis y va a resultar ahora un triángulo de potencia donde este va a ser S, esta va a ser Q y esta va a ser P. Potencia activa, potencia reactiva y potencia aparente o potencia total. Ojo acá porque a veces se arma confusiones, ya sea por lo que el profe de teórico, el ingeniero Palazzolo, o por lo que ustedes hayan leído en algún libro. El hecho de dibujar los triángulos, ya sea, estamos dibujando dos tipos de triángulos, ¿cierto? Uno así y uno así. Y el otro estamos dibujando así, como el que estamos viendo ahora. Pero fíjense que yo dije que era para el caso de una carga en la cual es R con un C. Y este es para el caso en que haya una carga de una bobina con una resistencia. El sentido que le damos a los triángulos, que esté para arriba o que esté para abajo, no significa que esté mal. Algunos pueden decir que esto corresponde para una carga que sea del tipo inductiva, cuando yo acá estoy diciendo que esto es para capacitivo. O sea, van a ver en distintas literaturas que un lado le dice para arriba, el otro le dice para abajo, pero lo importante que tengan en claro es que el factor de potencia phi, eso sí, uno puede decir factor de potencia, que es el relacionado al coseno phi, uno diga que sea factor de potencia en adelanto, que vamos a poder decirlo así, factor de potencia en adelanto, podemos poner una flechita hacia arriba, o un factor de potencia en retraso. En retraso es cuando estamos hablando de cargas inductivas, y en adelanto cuando estamos hablando de cargas capacitivas. Entonces, no es necesario de que no se confundan que si el triángulo está para arriba o el triángulo está para abajo. Lo importante es que sepan ustedes que son uno el factor de potencia en adelanto y cuál es el factor de potencia en retraso. ¿Ok? Entonces, no es para alarmarse si el triángulo está dibujado al revés. Yo acá lo dibujé en ese sentido, partiendo de una simple explicación de un fasor de tensión con una corriente atrasada. Entonces estamos hablando de un RL y el triángulo me quedó para abajo. Y acá yo seguí hablando después de que, ¿dónde está? Acá, que estaba el factor estaba la tensión y puse una corriente en adelante. Y me salió un triángulo para arriba. Entonces de ahí es donde yo relaciono cuál es el triángulo de para arriba y cuál es el para abajo. Pero nada más que por eso. Bueno. Bueno, esos son los triángulos de potencia que yo le estaba mencionando recién.
Y vamos a ver algo muy importante, y esto sí es para la parte práctica muy interesante de conocer. Si llega a cortar, seguimos un ratito más para terminar, ¿sabe? Profe, algunos tenemos clase a las 6. ¿Cómo hacemos? Bueno, faltan 10 minutos, pero si se cortar es para terminar nomás el tema, para cerrarlo, nada más. Ah, bueno. Yo le voy a subir después una guía de ejercicio para que se vaya practicando acá. Bueno, fíjense que yo dije que la potencia aparente la había dicho que era igual a, voy a poner más grande para que sea, era el valor igual a S igual a B por I, ¿verdad? Bueno, el B puede tener cualquier ángulo inicial, como B a la alfa, y el I será igual al alfa menos phi. Eso ya lo sabemos por la ley de Ohm-Fasorian. Entonces, si yo resuelvo esto, me queda que es B por I por 2 alfa menos phi, porque sumo los exponentes, porque está multiplicando. Alfa más alfa, 2 alfa menos phi. Si yo lo paso a trigonométrico a este resultado, me queda que es B por I por el coseno de 2 alfa menos phi y por el coseno de 2 alfa menos phi. ¿Está? Hasta ahí estamos bien. Bueno, pero el producto este, B por I, por el coseno de phi, no nos representa absolutamente nada, porque es 2 alfa menos phi. ¿Quién lo conoce? Y lo mismo que B por I por el seno de 2 alfa menos phi. Pero fíjense qué interesante, y por eso se llama, que si yo, en vez de multiplicar B por I como resultado del producto para obtener la potencia aparente S, multiplicara V por el I conjugado, miren lo que pasa acá. Voy a poner V con un ángulo inicial alfa, pero ahora en la corriente me va a quedar como menos alfa más phi, según la ley de Ohm. ¿Ok? Cuando yo sume los exponentes, me queda alfa menos alfa, me queda B por I a la alfa. Si lo paso a trigonométrico, me queda que esto es B por I por el coseno de phi y B por I por el J seno de phi. Ahora miren lo que pasó. Este término ya es reconocido. ¿Qué era esto? Esto era lo que nosotros llamamos el valor de la potencia activa. Y este término que está acá, ¿qué es? B por I por el seno de phi. Esto era lo que La reactiva. llamamos potencia reactiva. Entonces, en definitiva, lo podemos escribir entonces como S por el coseno de phi y S por el J seno de phi, como un resultado de P más JQ. ¿Está bien? De P más JQ. ¿Qué pasa? Que se me quedó sin tiempo. Bueno, entonces se puede observar, por eso se llama un producto notable este, porque simplemente, en vez de multiplicar por el ángulo que realmente tiene I, multiplicar por el conjugado del ángulo de I, automáticamente el producto de ambas cosas me da en su parte real, que es esta, me da lo que es me da lo que es la potencia activa. Y esta parte que está acá me da como resultado lo que es la potencia reactiva. ¿Y eso cómo salió? Simplemente al multiplicar B por I conjugado. Entonces, en un ejercicio cualquiera, ustedes cuando tengan el valor de la corriente y tengan la tensión, multiplican por el conjugado de I, que ese simbolito que yo escribo acá, eso significa conjugado, ¿no? No sé por qué se me quedó sin tinta esto. Se me acabó la tinta, che. Qué raro. Bueno, no me escribo. Pero eso es, por eso se llama un producto notable, el producto de B por el I conjugado, ya que al separarlo en su parte imaginaria y en su parte real, automáticamente me está dando el valor de potencia activa y potencia reactiva. Bueno, explico este ejercicio y terminamos. Por ejemplo, como ejemplo, ¿qué le pasó a este que no me escribe, che? A ver si escribo negro.
Me dejó de escribir. Se puso terco. A ver si lo hace con... No sé qué le pasó. ¿Qué dice acá el chat? La potencia aparente es la potencia total. La potencia total que se produce en la central, en un generador. Exactamente. Ah, empezó a escribir de nuevo. Me alegro. Bueno, ¿qué dice acá el chat? Gracias. Bueno, por nada. Acá yo tengo un generador que tiene una tensión de V igual a 130, una resistencia de 3 ohms y una bobina con una reactancia de J4 ohms. Recuerden que esto es ohm y esto es ohms. Bueno, la impedancia 3, escrita de una manera rectangular, es 3 más J4 y en polar es 20,53. Saco la corriente. ¿Cuánto vale la corriente acá? Aplico la ley de Ohms. Aplico la ley de Ohms como el producto. La ley de Ohms, recuerden que dice que la corriente es igual a la tensión sobre la impedancia. Si la impedancia tiene un ángulo phi cualquiera y esta tiene un ángulo alfa, entonces alfa menos phi, la corriente tendrá un valor de alfa menos phi. ¿Ok? Esa es la ley de Ohm fasorial que ya veníamos manejando. Entonces, saco la corriente y me da 20 por ángulo menos 23,1. Ahora, voy a aplicar esto que hablábamos recién, el producto notable. Voy a hacer V por I conjugado. Entonces voy a poner 130 por, en vez de poner 20 con ángulo menos 23, voy a poner 20 con ángulo 23, considerando que es el conjugado. Entonces, ese resultado me da 2000 con un ángulo de 53. Lo paso rectangular y su parte real me da 1200 y su parte imaginaria me da 1600. Esto directamente es P y esto que está acá es Q. Y el total es, la suma de esas dos cosas es el S.